programa Tiempo de Esperanza, y me da mucho gusto saludarles esta mañana a todos ustedes que nos escuchan a través de la 103.1 y también a nuestros amigos que nos escuchan a través de internet. Muchas gracias a Dios porque ya transcurrimos el mes de junio y ya estamos iniciando esta semana, iniciamos más bien el mes de julio del 2019 y bueno, muchas gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este momento y estamos ya iniciando el programa Tiempo de Esperanza y bueno, esta mañana tengo una sorpresa para todos ustedes porque tenemos con nosotros al pastor Roberto Lloriza, quien es el pastor que ha estado con nosotros en la Iglesia Adventista en la campaña evangelística que les hemos presentado la semana pasada. Y bueno, pues le damos una cordial bienvenida al pastor. Esta mañana él nos impartirá el tema de hoy. Bienvenido, pastor, y pues estamos muy contentos de que esté con nosotros. Es un placer estar con ustedes y me da mucho gusto poder compartir algo que en realidad nosotros como personas necesitamos en este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Más adelante escucharemos al pastor Roberto Lloriza y también quiero saludar a mi amigo Rubén Armendáriz, que se encuentra aquí con nosotros y que siempre nos acompaña en cada programa. Hola amigos, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes y disfrutar de este precioso programa que tenemos preparado. Ya saben que lo estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, Facebook Diagonal, Tiempo de Esperanza El Dorado, por ahí pásaselo a sus amigos que están fuera de la localidad y que puedan disfrutar de este programa. Amigos, iniciamos con una melodía especial. Yo sé que estás allí, me proteges siempre a sobrellevar la prueba. En mi diario viaje, tu Señor me guardarás y por siempre en tu presencia he de estar. Jamás tendremos que decir no estás. Yo sé que estás aquí en nuestro andar. Y aunque el mundo no lo vea así, jamás hay que decir problemas en mi andar, ninguno cambiará, solo en tu presencia encontré la solución. Con amor me cuidas en mi caminar y tu luz que eternamente me guiará. Jamás tendremos que decir no estás. Yo sé que estás aquí en nuestro andar. Y aunque el mundo no lo vea así, jamás hay que decir no estás. Jamás tendremos que decir no estás. Yo sé que estás aquí en nuestro andar.
amigos, pues esta mañana tenemos también el Minuto de Salud, el consejo de salud para todos ustedes. Y bueno, hay que poner mucha atención a ver qué nos dice nuestra amiga Nessie para poder aprender a ver qué consejo de salud nos da el día de hoy. Los estudios científicos comprueban que comer demasiados alimentos ácidos puede causar daño a los pulmones y riñones. Debemos equilibrar la acidez del organismo comiendo alimentos que promueven un nivel alcalino. Es importante comer tubérculos y vegetales crucíferos como el brócoli, el repollo y coles de Bruselas. Además, es primordial incluir en nuestra alimentación hojas de color oscuro, ajo y limones. Sí, el ácido cítrico es un gran alcalinizante a pesar de ser ácido. Los limones y las limas en realidad ayudan a alcalinizar nuestro cuerpo y a equilibrar los niveles de pH. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. Esta mañana, amigos, tengo para ustedes una receta bien deliciosa y bien exclusiva porque es una deliciosa ensalada bien nutritiva que a lo mejor les va a parecer un poco rarita, pero fíjense que los ingredientes son bien sencillos y aparte bien nutritiva va a ser. Está bien fácil y como es fin de semana no tenemos que estarnos preocupando tanto por los alimentos, sino que más bien comer algo sencillo, nutritivo y saludable que pueda caer bien a nuestro estómago y que lo disfruten nuestro organismo será lo mejor. Así que ahí les va la receta de calabacitas con jitomates. Yo sé que a muchas personas pues le hacen el feo a las calabacitas, pero les aseguro que en esta receta ustedes van a poder disfrutar de este delicioso alimento. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Lo primero va a ser que vamos a ocupar 6 calabacitas. Pongan atención aquí, que estén cocidas y que estén rebanadas. 2 jitomates pelados sin semillas y que estén también picados, una cebolla rebanada y 100 gramos de queso fresco partido en cubitos. Eso es lo que ocupamos para esta receta. También vamos a integrar para hacer un delicioso aderezo, porque fíjense que ese punch que le damos a las ensaladas pues es el delicioso aderezo que le podamos poner, y este aderezo es muy nutritivo, así que amigos, ahí les va la receta para el aderezo. Lo que vamos a ocupar es una cucharadita de ajo molido, una cucharadita de orégano y 4 cucharadas de aceite de oliva. Y les recuerdo que no hay que sustituir este aceite por cualquier aceite, hay que utilizar el aceite de oliva, es un poco carito, pero solo ocupamos 4 cucharadas de aceite de oliva, que es el que le va a dar el delicioso sabor junto con los demás ingredientes a este aderezo. Y también ocupamos una cucharada de vinagre de su preferencia y sal al gusto. Recordemos que no debemos de utilizar mucha sal en los alimentos, pero bueno, sí ocupamos una pizca de sal en esta deliciosa ensalada. Y bueno, ¿cómo le vamos a hacer para obtener estas calabacitas con jitomates? Lo primero que vamos a hacer es el aderezo. Para hacerlo, lo único que necesitamos es un tazón para mezclar todos los ingredientes y los integramos bien. Que quede así, pues bien rico, bien espesito. Ahí ustedes van a poder ver la consistencia. Y en un platón vamos a colocar las calabacitas, el jitomate, la cebolla, y después las vamos a bañar con el aderezo y las vamos a adornar con el queso. No se les antoja, vamos a servirlo en el momento que lo estemos cocinando. Y bueno, amigos, bueno, esta es una receta bien deliciosa, bien fácil, económica y nutritiva. Así que si no saben qué agregar el día de hoy a sus comidas, pues aquí está esta deliciosa receta de calabacitas con jitomate. Y ahora vamos a pasar a escuchar a nuestra amiga Miriam Suárez. Ella nos trae la matutina para el día de hoy. Muy buenos días, es un gusto saludarlos nuevamente. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión que se titula Mochila para caminata. El versículo para esta matutina se encuentra en Jeremías 12:5. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie,
¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? ¿Has hecho alguna caminata en la naturaleza? Según las recomendaciones, cuando salimos a dar una caminata, llevamos en la mochila ciertas cosas esenciales para que sobreviviéramos acampando una noche al aire libre, además de zapatos cómodos, agua y gorras o sombreros para el sol. Alguien preguntó, ¿solo eso vamos a llevar? Empezamos la caminata antes del amanecer. El director notó que una de las mochilas parecía más pesada, así que nos recordó que caminaríamos 5 horas aproximadamente. El dueño de la mochila, grande, un chico alto y fornido, dijo que podía cargar sus cosas sin ningún problema. Cada quien carga sus cosas, ¿escucharon?, dijo el director. Luego de 1 hora, nuestro compañero de la mochila pesada comenzó a quedarse atrás. A las 2 horas pidió un descanso urgente. Al proseguir la caminata, pidió ayuda para cargar su mochila. Se veía realmente agotado. A pesar de las indicaciones previas, un muchacho se ofreció a ayudarlo. Cuando levantó la mochila, gritó muy enojado y abrió el cierre. Sacó 2 botellas grandes de jugo, una barra entera de pan, un frasco de mantequilla de maní y otro de mermelada, un cartón de leche, una almohada y otras cosas. Entendíamos por qué se había cansado. El director le preguntó si quería continuar con la caminata. Nuestro compañero regresó a su casa. ¡Qué lástima! Al final tuvimos una aventura inolvidable, pero no la vivió porque prefirió abandonar. Esta vida es una caminata que puede durar 15, 48 o 90 años, lo que Dios permita. ¿Cuántos años tienes? ¿Te has puesto a pensar cuánto te falta por andar? Las amistades, los hábitos y las experiencias pensadas pueden hacer que te canses antes de tiempo y tengas que abandonar la caminata. Lo mejor es caminar siempre con Jesús, así disfrutarás la caminata y esta vida en absoluto será agotadora. Nos vemos hasta la próxima, que tengan un excelente día. Bien amigos, pues ahora a continuación vamos a escuchar la reflexión con Daniel Herrera. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy tiene por título Desde un torbellino. Job capítulo 38, versículo número 4. ¿Dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Después de mucho palabrerío y de gastar mucha retórica, las cosas al fin comienzan a aclararse. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo se calló y Dios los dejó que se desgastaran con todo lo que tenían que decir, y ahora le tocó el turno a Dios. En realidad debió ser a la primera persona que debieron consultar, a la primera persona que debieron preguntar. Y ahora que le tocó el turno a Dios, Él vino a poner la luz en medio de una gran confusión. ¿Cuál era el problema? Lo hemos visto durante todo el libro. Lo que le pasa a Job es culpa de Dios porque Dios lo está castigando. Entonces al final, Dios termina siendo un Dios justiciero, severo y hasta perverso. Eso fue lo que vinieron a decir indirectamente los 4 amigos de Job. En otras palabras, la pregunta que rondaba en el aire es Dios justo con todo esto que está sucediendo? Y lo que hicieron los seres humanos, como hacemos hoy también, es torcer la justicia de Dios. Es decir, si Dios es justo, si Dios es bueno o no con el ser humano. ¿Cómo fue el proceso? Miren, después de todo este enredo, por fin se decidieron a hacer algo que arregla los problemas. Escuchar la voz de Dios. Y para escuchar la voz de Dios, uno tiene que ser sensible, uno tiene que afinar el oído. Escuchamos muchos cantos de sirena, mucha música que llena la mente de pensamientos
que a veces no son tan sanos y llegan a ser muy, muy perversos. Entonces, cuando nos exponemos a tanta televisión, tanta película y tanta música, pues es muy complicado que mi oído pueda ser sensible a oír la voz de Dios. Pero ese es el primer paso que les aclaró la confusión. Escúchenme, yo voy a hablar. El segundo paso fue creer en lo que Dios estaba diciendo, porque después de que Dios habló, Job y sus amigos podrían haber dicho, bueno, sí, lo dijo Dios, pero ¿qué tal que no sea verdad? ¿Qué tal que sea un mito? ¿O no habrá otras formas de hacerlo? No, el segundo paso es bien claro. Uno tiene que creer a Dios y a su palabra. Me sorprende cómo muchas personas hablan de la palabra de Dios, de que la creación es un mito, de que el diluvio es un mito. No, las cosas están escritas en la Biblia y fueron reales. Muchas cosas están escritas en símbolos, ese es otro asunto. Pero un ser humano, para aclarar su situación, tiene que creer en la palabra de Dios. Hay personas que dicen, yo quiero estudiar la Biblia contigo, pero yo no creo en todo lo que dice la Biblia. Va a ser muy complicado que hablemos sobre algo en lo que no puedes creer perfectamente. Así que el segundo paso es, creyeron en lo que Dios dijo. Tercero, ahora hay que aceptar esa palabra y tomarla como nuestra. Aquí hay alguna diferencia. Tenemos mucha información, pero muy poca integración de esa información celestial a nuestra vida. Esa integración es lo que hace la diferencia entre leer y que yo siga siendo un ogro y que no tenga la paciencia, el amor y la capacidad para hablar con otros de la palabra de Dios o para tratarlos. Un momento, si lo que leo no se integra a mi vida, lo demás lo voy a utilizar como una espada justiciera en mi favor y en contra de otros. Y el cuarto paso, aunque no está ahí, yo quiero añadirlo. Los seres humanos necesitamos poder para obedecer la voz de Dios. Job, cuando empezó a escuchar desde el torbellino, llega a una conclusión. Ahora entiendo, ahora conozco, porque ahora esta información comienza a ser parte de mi vida. No necesitamos escuchar a Dios desde un torbellino. Su voz también es apacible. Pero si no la escuchamos, Él utilizará cualquier medio, por fuerte que sea, para abrir nuestra mente y tocar nuestra conciencia para que sus cosas puedan integrarse a mi vida, porque es lo mejor. Porque Él sabe que los seres humanos, con la información que tenemos de la Biblia, integrándola a nuestra vida con el Espíritu Santo y recibiendo poder para obedecer, cambiamos el entorno, cambiamos nuestro estilo de vida, cambiaremos el mundo. A eso fuimos llamados. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amigos, y antes de pasar al tema de esta mañana, vamos a escuchar una melodía especial, pero no se lo pierdan porque está con nosotros, como les decía el pastor Roberto Lloriza. Pero primero escucharemos el canto especial. Quizá mi corazón esté dolido, quizá no tenga ganas de pelear, quizá esta batalla esté perdida. Quizá no tenga fuerzas ni valor para enfrentar aquellas cosas que me impone esta vida. Se vuelve imposible desatar el nudo que en mi mente hay. ¿Hace cuánto estoy parada en esta tierra sin saber de dónde vengo, a dónde voy y para qué? A nada le encuentro sentido, solo vivo por vivir. Quiero entender cómo termina esta cuestión. ¿Quién le da sentido a mi existencia? ¿Puede darme alguien una explicación? Que en mi condición de indiferencia no encontré la solución. Quiero aprender a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Solo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo,
deja de dar vueltas, porque Dios es la respuesta a tu cuestión. Hoy aprendí a vivir con un sentido en mi mente, sabiendo por qué nací y por qué existe la gente. Hoy yo sé que si la tierra gira todavía y el aire aún está para aquel que lo respire, y si hoy el corazón sigue aún marcando el tiempo, es porque hay una intención. Quizá tu corazón esté dolido, quizá no tengas ganas de pelear, quizá hoy tu batalla esté perdida y ya no ves ninguna solución. Solo tengo unas palabras para hablarte al corazón. Dios es la respuesta a tu cuestión. Dios es la respuesta a tu cuestión. Y el tema para esta mañana, queridos amigos, es Dios proveerá. Y bueno, nuevamente damos la bienvenida al pastor Roberto Lloriza, que está con nosotros, y vamos a escuchar de qué se trata. En esta mañana o en esta hora vamos a ver un poquito acerca de lo que la palabra de Dios nos dice. Si se abriera la Biblia en el capítulo 22 del libro del Génesis, encontraríamos nosotros cosas interesantes como cómo podemos nosotros comunicarnos con Dios. Uno de los siervos de los cuales menciona la palabra de Dios, Abraham, él tenía la inquietud y él salió una tarde a platicar con Dios. Pero en este asunto de platicar con Dios necesitamos saber nosotros cómo identificar la voz, cómo identificar si realmente estamos platicando con Dios. Para encontrar un poquito acerca de esto, un ejemplo es cuando nosotros estamos en medio de un grupo, nosotros podemos identificar las voces de nuestros amigos. Y al identificar las voces de nuestros amigos, nos damos cuenta que sí lo podemos hacer por el simple hecho de tener una comunicación con la persona. Y en la forma de relacionarnos con ellos, cuando escuchamos la voz de aquel ser querido, nosotros sabemos distinguir la voz, podemos distinguir que está en medio de ese grupo. Así Abraham, cuando él salió a platicar con Dios, escuchó la voz que le dijo a Abraham, Abraham, y ahí se inicia un diálogo. Es bueno escuchar la voz de Dios, es gratificante, se siente feliz la persona que escucha la voz de Dios. Pero en el diálogo que tuvieron Dios y Abraham en ese momento, fue algo realmente inquietante, porque ese diálogo se tornó en un momento difícil, por lo que Dios le estaba pidiendo a su siervo Abraham. Y él le dijo, toma a tu hijo, a tu único, a Isaac, a quien amas, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios platicó con Abraham y le da esta encomienda, él, al igual que nosotros, quizás nos pusiésemos a pensar, ¿será realmente la voz de Dios? Porque ¿cómo pedir el sacrificio de un ser humano? En los dioses antiguos de la mitología humana que nosotros en algún momento hemos alcanzado a escuchar,
esos dioses sí pedían sacrificios humanos, pero el Dios del cielo pidiendo algo similar a lo que la mitología nos enseña, cualquiera pudiese decir que no es la voz de Dios. Por eso necesitamos saber distinguir. ¿Cómo puedo yo distinguir la voz de Dios? Necesito relacionarme con Él. Necesito buscarlo siempre. Necesito estar ahí en los momentos difíciles, decirle que esté conmigo. Buscar una comunión estrecha con Él. En esa forma de relacionarse, uno encuentra realmente que empieza a conocer a Dios. Y ahí en ese momento, cuando Abraham escucha la voz de Dios y que le piden sacrificio a su hijo, él pudo cuestionar, pudo decir, no creo que sea la voz de Dios. Pero Abraham, que conocía a Dios, que había ya escuchado anteriormente la voz de él, ahora él pudo reconocer de que sí y de que sí era. Pero lo que Dios le pedía no es nada difícil, pero para el ser humano sí lo es. Para el ser humano, imagínense ustedes sacrificar al hijo más amado, sacrificar al hijo, el primogénito, el especial, y como le dijo Dios a Abraham, al que más amas. Para Abraham realmente era difícil tomar esa decisión y todavía aún comunicárselo a su esposa. Es probable que Abraham si hubiese tomado esa orden que Dios le había dado de una manera rápida, pero comunicárselo a su esposa, ¿cómo? Porque un padre sí ama a sus hijos, pero siempre se ha dicho que mamá es más apegada a los hijos, porque ella los tuvo. Me imagino a Abraham en el dilema de contarle a su esposa y él buscaba las palabras de cómo llegar con ella, cómo darle la noticia. Entra a la carpa, porque ellos vivían en carpas en los lugares a donde iban y donde tomaban posesión del lugar para vivir por cierto tiempo. Ellos tendían sus carpas, entra a la carpa principal, mira a su esposa, era noche, ella estaba acostada, se queda simplemente observando el cuerpo de su esposa, pero no se atrevía, y extiende su mano casi hasta tocar el cuerpo de ella como para decirle, Sara, quiero hablar contigo. Y casi ya para tocar su cuerpo, se arrepiente. ¿Cómo decirle a su esposa que se tiene que llevar a su hijo y sacrificarlo? Que Dios se lo había pedido. Sale del cuarto, se va al otro cuartito donde estaba su hijo y se pone a observarlo. Yo creo que en más de alguna ocasión los que somos padres nos hemos puesto a contemplar el cuerpo de nuestro hijo cuando duerme y lo vemos cuando respira la sábana o la cobija o simplemente poder ver su cuerpecito ahí, poder ver su estomaguito que se levanta cada vez que respira. Y ahí en ese momento Abraham sufría cómo mostrarle a su hijo, cómo decirle lo que Dios le había pedido. Nuevamente, armándose de valor, vuelve al cuarto de su esposa. Llega el momento para tomar esa decisión y no se atreve. Me imagino a Abraham saliendo de la carpa, tratando de encontrar nuevamente a Dios y conversar con Él, pero había un silencio. Y vuelve a preguntar, Señor, ¿qué hago? Y un silencio. Dios guardó silencio, esperando la forma de cómo este hombre, siervo de Dios, iba a reaccionar. Nuevamente, ahora, sin haber escuchado la voz de Dios en las preguntas que él le hacía, vuelve a entrar a la carpa. ¿Y cómo decirle a su esposa? La esposa, cuando ella despierta, él simplemente le dice, el Señor ha hablado conmigo.
y me ha pedido que vaya con Isaac a adorar al monte Moria. No le dijo la totalidad del mandato que Dios le había dado. No le dijo todo, simplemente le dijo algo parcial de la orden que había recibido de lo alto. Y como era una costumbre adorar al Dios verdadero, Sara decidió dejar que Isaac, su hijo, el amado, fuera con papá hacia el monte Moria a adorar. En la mañana muy temprano se levantan. La palabra de Dios dice que tomaron las bestias, las cargaron de las cosas necesarias para ir a adorar y se llevaron a unos siervos, trabajadores que tenían ellos en el lugar, pero también Abraham iba con el corazón apesadumbrado. ¿Cómo decirle a su hijo que el sacrificio era él, que el holocausto era él, que la ofrenda era él? ¿Cómo decírselo? Caminaron hacia el lugar un recorrido de aproximadamente 3 días. En ese caminar, cuando llegan a las faldas del cerro, la loma del lugar, del monte a donde iban a adorar, me imagino a Abraham caminando en ese espacio de tiempo y preguntarse, ¿me apuro o sigo caminando de esta manera para hacer un poquito más de tiempo y a lo mejor Dios cambia de parecer? Pero yo quiero decirte que cuando Dios dice algo, lo dice porque realmente es algo bueno para nosotros. Pero quizás algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo algo bueno? Sacrificar un hijo. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan para este siervo de Dios. Por eso ahora, después de esto, el nombre de él está puesto en la galería de la fe, en la palabra de Dios. Cuando hubiesen llegado al lugar, Abraham se acerca con los siervos y le dice, quédense aquí, solamente Isaac y yo vamos a subir al monte. Y cuando estemos ahí, vamos a adorar y vamos a volver. ¿Cómo? ¿Cómo volver? Si Dios le había dicho que Isaac sería sacrificado. Y ahora Abraham le estaba diciendo a los siervos, vamos a subir, vamos a adorar y vamos a volver. Abraham tenía una leve esperanza de que si las cosas cambiaban, los dos iban a volver. Subieron la cuesta. Todavía aún Abraham le dice a Isaac, Isaac, llévate la leña. Era el más joven, aproximadamente unos 17 años. Y Abraham, ya un hombre grande de edad. Cuando caminaban en la cuesta, Abraham decía por dentro, en su parecer, que no me pregunte. ¿Qué era lo que Abraham no quería que le preguntaran? La pregunta que él no quería escuchar era, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? Eso era lo que no quería Abraham que le preguntaran, porque no tenía respuesta. Bueno, sí la tenía, pero no podía contársela de esa manera, de como Dios había hablado con él. Caminaban en silencio los dos. También podemos ver el respeto y la educación que tenían los hijos en los tiempos pasados. El hijo no podía hablar a menos que papá le diera permiso. Por eso él, con mucho respeto, le dice, Padre. Y guarda silencio esperando una respuesta. Abraham en ese momento sintió que su corazón
quedaba exprimido, así como cuando las personas lavan su ropa y lo exprimen para sacar lo más que puedan el agua. Su corazoncito, el de Abraham, se hizo de esa manera. Al escuchar la pregunta de su hijo, de su amado, al que más quería, y nuevamente vuelve a escuchar: Padre. Y Abraham, con la voz casi entrecortada, le responde: sí, hijo, dime. Pero él en su interior luchaba por que la pregunta no fuera la que él estaba pensando. Y su hijo de repente le lanza la pregunta. En su inocencia y sin saber los acontecimientos que estaban por ocurrir, le hace la pregunta tanto temida: papá, aquí está la leña, y el holocausto, y el cordero. Abraham sintió que su corazón se exprimió de tal manera que no podía encontrar una respuesta, pero Dios puso algo especial en su corazón y solamente alcanzó a responderle a su hijo de esta manera: Dios proveerá. Yo quiero decirte en esta mañana, en esta hora, que en cualquier cosa, en cualquier necesidad, si es de salud, Dios proveerá. Si es asunto económico, Dios proveerá. Si es asunto de enfermedad, Dios proveerá. Cualquier cosa, cualquier necesidad, cualquier situación difícil, simplemente Dios proveerá. Suben, llegan al lugar, forman el altar, que es importante tener un altar familiar, porque ahí se enseñan los principios que realmente valen la pena. Forman el altar, ponen la leña, y ahora el problema era explicarle a su hijo que él era el sacrificio. Le explica. Y cuando hubiesen tomado la decisión, Isaac le dice: está bien, papá. Era un hijo muy bien educado. Y el hijo también conocía de oídas a ese Dios que había hablado con Abraham hace 3 días anteriores. Y ahora en ese momento Isaac toma la decisión y le dice: está bien, pero quiero pedirte un favor. Átame las manos. ¿Por qué el hijo le pediría que atara las manos? Él era joven y a lo mejor en un momento de desesperación o de arrepentimiento podría bajarse del lugar, y papá no podía detenerlo, pues ya era entrado en años, y una lucha desigual, pues quien saldría ganando sería el muchacho, y podría bajarse e irse del lugar. Por eso él le dice: átame. Cuando papá vio todo ya listo, toma el cuchillo, levanta la mano, y papá esperaba que Dios interviniera en ese momento, porque sabía que Dios no es un Dios que pide sacrificios humanos. Y esperando la voz, él levanta la mano. Pero también él era un hombre de fe, era un hombre de palabra, era un hombre que había aprendido a escuchar la voz de Dios y sabía que tenía que obedecer. Cuando levanta la mano, cierra los ojos, y la trayectoria de la mano hacia el cuerpo de su hijo, con el cuchillo bien dispuesto, a mitad del camino, cuando ya viene bajando, entonces se escucha la voz: Abraham, Abraham. Y me imagino a este siervo de Dios abriendo sus ojos, dejando de un lado lo que estaba haciendo, busca en derredor suyo y escucha la voz que le dice: no lo hagas. Ahora sé que sí lo ibas a hacer. Ese hecho se marcó en Abraham como algo que realmente él hubiera realizado. Cuando volteó hacia un lado, vio un cordero trabado entre el zarzal, dice la palabra de Dios.
Y entonces de una manera tan rápida le explica a su hijo, y ahora ya no había tristeza en su rostro, había alegría. Y le dice a su hijo Isaac, Isaac, mira, Dios proveyó, y ahora se levantan ellos, levantan al corderito, y ahora ese cordero estaba supliendo el sacrificio del hijo amado. Quiero decirte algo especial en esta hora, que quien suplió nuestro lugar es Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el Cordero. Cristo Jesús es aquel quien murió por nosotros. Y ahora el nombre de Abraham ha llegado hasta nuestros días registrado en la palabra en la galería de los hombres de la fe. Yo también quiero decirte en esta hora que ojalá usted buscara a Dios y va a encontrar cosas tan hermosas, y como siempre lo he dicho, caminar con Cristo es vivir un mundo de aventura. Que en esta hora este mensaje puede llegar a tu corazón y no se te olvide que en cualquier dificultad, en cualquier crisis, en cualquier problema, Dios proveerá. Completamente tuyo quiero ser, mi vida y mi tiempo lo pongo a tus pies, llevando tu palabra, hablando de tu amor, testificando lo que has hecho en mí. Con todos mis defectos, aquí estoy, hazme un instrumento, úsame, Señor, déjame ser tus manos, déjame ser tus pies, úngeme con tu Santo Espíritu. Quiero del norte al sur hablar de tu verdad y proclamar que pronto tú regresarás, que reconozcan que sin ti no hay salvación y que te entreguen finalmente el corazón. Quiero del este a oeste puedan comprender y se arrepientan y se humillen ante ti. Que por amor, Señor, tu ley puedan cumplir y cuando vuelvas junto a ti poder vivir. Con todos mis defectos, aquí estoy, hazme un instrumento, úsame, Señor, déjame ser tus manos, déjame ser tus pies, úngeme con tu Santo Espíritu. Quiero del norte al sur hablar de tu verdad y proclamar que pronto tú regresarás, que reconozcan que sin ti no hay salvación y que te entreguen finalmente el corazón. Quiero del este a oeste puedan comprender y se arrepientan y se humillen ante ti. Que por amor, Señor, tu ley puedan cumplir y cuando vuelvas junto a ti poder vivir.
cuando vuelvas junto a ti poder vivir. Que por amor, Señor, tu ley puedan cumplir. Y cuando vuelvas junto a ti poder vivir. Que por amor, Señor, tu ley puedan cumplir. Y cuando vuelvas junto a ti poder vivir. Amigos, pues ya es tiempo de terminar nuestro programa esta mañana, Tiempo de Esperanza, y por supuesto agradeciendo mucho al pastor Roberto Lloriza por este interesante tema que nos impartió esta mañana, y pues no echemos en saco roto el consejo que nos dio el día de hoy. Amigos, en cualquier dificultad, hasta en las alegrías, podemos ver la mano de nuestro Dios. Y como decía nuestro amigo el pastor Roberto Lloriza, Dios proveerá. Así que preocupémonos solamente y ocupémonos por el día de hoy y pongamos nuestra vida en las manos de nuestro Dios. Así que Dios proveerá, y pues agradecemos mucho al pastor Roberto Lloriza porque nos acompañó esta mañana, y por supuesto que le extendemos una cordial invitación para un próximo programa que también nos esté acompañando, pastor. Ha sido un placer estar con ustedes y claro que sí, en algún momento aceptaré nuevamente volver a estar con ustedes. Muchas gracias, y muchas gracias a ustedes también por acompañarnos esta mañana. Les esperamos el día de mañana, 8 de la mañana aquí a través de la 103.1, y despido también a mi amigo Rubén Armendáriz. Que tengan un día lleno de bendiciones. Feliz sábado para todos. Amigos, nos vemos el día de mañana. Recuerden que el programa está disponible a través de facebook.com/Tiempo de Esperanza El Dorado, y en un par de horas estará disponible también a través de YouTube para los que prefieran esa plataforma. Recuerden que este programa es patrocinado por sus amigos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos vemos mañana.